Bueno chicos, en este video les voy a hablar de las hepatopatías. Pero antes de hablar de las hepatopatías vamos a hablar un poquito de lo que es el hígado y la vesícula biliar. El hígado es el órgano de mayor tamaño que se encuentra en nuestro organismo, que se encuentra ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen, ¿sí? Y recibe sangre de dos fuentes. Una proveniente del sistema digestivo a través de la vena porta, rica en nutrientes. Todos nuestros alimentos que ingresamos, ¿sí? El organismo recupera los nutrientes necesarios y a través de la sangre los lleva al hígado. Y la arteria hepática que va a aportar oxígeno, ¿sí? Sangre oxigenada. Ingresa entonces la sangre al hígado a través de la vena porta, rica en nutrientes, y a través de la arteria hepática, rica en oxígeno. Pero va a salir del hígado a través de la vena hepática, ¿sí? Que esta vena hepática va a desembocar en la vena cava inferior. El hígado a su vez está formado por células que son los hepatocitos y las células fagocitarias de Kupffer, que tienen la función de destruir todas las bacterias que ingresan a través de la sangre al hígado. Y la vesícula, que es el órgano hueco que se encuentra unida al colédoco por el conducto cístico y en su interior contiene bilis. Seguimos con las funciones metabólicas del hígado. Las funciones metabólicas del hígado tenemos la regulación de la glucemia, capta la glucosa que ingerimos de los alimentos, los convierte en glucógeno y luego lo vuelve a transformar en glucosa cuando el organismo lo requiera, ¿sí? Entonces capta la glucosa que nosotros recibimos a través de los alimentos, esa glucosa es transformada en glucógeno y por los hepatocitos que van a almacenar los hepatocitos y van a ser liberados nuevamente al organismo en forma de glucosa cuando el organismo lo requiera. Después tenemos el metabolismo de las proteínas. Sintetiza todas las proteínas del plasma, ¿sí? Incluyendo los factores de coagulación. Por eso los pacientes con hepatopatías, muchos de ellos tienen trastornos en la coagulación, ¿sí? No coagulan, tienen sangrados, tienen hematomas, que después vamos a hablar de eso. Metabolismo de las grasas es otra de las funciones metabólicas. Desdobla los ácidos grasos y cuerpos cetónicos para convertirlos en energía. Digamos que, por ejemplo, un deportista que corre, que hace mucha actividad física y no consume el alimento necesario, no va a adquirir la glucosa a través de los alimentos para transformarlo en glucógeno y luego en glucosa cuando lo necesite. Entonces el organismo, ¿qué hace? Metaboliza las grasas de su propio cuerpo, ¿sí? Y los va a transformar para convertirlos en energía. Y a su vez va a liberar glucosa cuando el organismo lo necesite. Entonces, una persona, por ejemplo, estamos nosotros varios días sin comer, dejemos de lado al deportista, varios días sin comer, nosotros tenemos grasa en nuestro organismo. Entonces el hígado, ¿qué va a hacer? Va a transformar, a desdoblar esa grasa que tenemos en ácidos grasos y cuerpo cetónico y los va a liberar en forma de energía. Después va a almacenar vitaminas. Otra de las funciones es el metabolismo de los fármacos, ¿sí? Va a metabolizar los fármacos que ingresan al organismo, que van a ser eliminados por las heces y las orinas. Otra de las funciones es la formación de las bilis, la bilis es creada por los hepatocitos, ¿sí? Y es rica en electrolitos y en agua. Los electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio, el cloro. Por eso cuando hay un paciente con un trastorno o una hepatopatía, siempre se debe cuantificar bien el débito que tiene bilioso y se tiene en cuenta esto porque la bilis está formada por electrolitos, entonces el paciente puede sufrir un trastorno en su medio interno. Después tenemos que es formadora de bilirrubina, es excretora de bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina es un pigmento, ¿sí? Formada por la degradación de la hemoglobina y que la va a transformar el hígado en hidrosoluble y se va a excretar a través de las heces y la orina. Bueno, la fisiopatología o la disfunción hepática.
se debe ¿a qué? A la destrucción de los hepatocitos o a la lesión de los hepatocitos. Acuérdense que los hepatocitos tenían varias funciones, ¿sí? Cumplen varias funciones, a la obstrucción de la corriente de bilis o a la deficiencia en la circulación hepática. Acuérdense que la circulación hepática ingresa al hígado a través de la vena hepática, llevando los nutrientes provenientes del sistema digestivo, y a través de la arteria hepática, llevando oxígeno al hígado. Por cualquiera de estas causas puede producirse las hepatopatías. Pero las causas en sí que provoca la disfunción de los hepatocitos o la obstrucción de la bilis o la deficiencia en la circulación hepática pueden ser infecciones virales o bacterianas. Virales, acá tenemos las hepatitis, anoxia, que es la falta de oxígeno por una presencia de un tumor, puede ser que esté ocluyendo la arteria hepática y el hígado no esté recibiendo la sangre oxigenada como corresponde. Intoxicación por fármacos. Esta intoxicación por fármacos se da mucho en los pacientes oncológicos o que toman muchas drogas que se metabolizan en el hígado y terminan causando toxicidad. Los pacientes desnutridos, porque acuérdense que la sangre que recibe el hígado a través de la vena porta viene del sistema digestivo llena o rica de nutrientes. El paciente desnutrido va a tener una deficiencia acá en la circulación hepática y va a llevar a que tenga una hepatopatía. Y el alcoholismo es otra de las causas importantes de hepatopatías. Bueno, las manifestaciones clínicas tienen que ver con las funciones metabólicas y excretoras del hígado. Las manifestaciones clínicas o los signos y síntomas serían la cirrosis, que se produce una fibrosis del hígado por una destrucción de los hepatocitos. La ictericia, que es la coloración amarillenta que uno observa en la piel, en la conjuntiva, en los ojos, en la lengua, es por el aumento de la bilirrubina. Acuérdense que una de las funciones del hígado era la excreción de bilirrubina, y acá hay un aumento de la bilirrubina por una obstrucción de los conductos biliares, ¿sí? No se puede excretar y no se puede eliminar a través de las heces y de la orina. Hay edemas, ¿sí? Este edema se produce porque hay una disminución en el metabolismo de la proteína, aumenta la albúmina y por ende se producen edemas, que por lo general son ocultos. Entonces, después vamos a hablar de los cuidados de enfermería. Uno de los cuidados sería el peso diario del paciente para buscar edemas ocultos. Algunos son visibles y los edemas visibles los vamos a observar en las manos, en los pies, en la zona sacra. Va a haber un aumento del amoníaco, se va a producir una hiperamonemia, ¿sí? Que se produce por una destrucción de los hepatocitos, no puede transformar el amoníaco en urea para ser eliminado, entonces al no poderla transformar aumenta el amoníaco en sangre y produce la hiperamonemia, que se va a manifestar en el sistema nervioso central a través del paciente que va a estar letárgico, comatoso, desorientado. También vamos a observar ascitis, ¿sí? Y varices esofágicas. La ascitis es el aumento del abdomen, un aumento del abdomen globuloso, un abdomen distendido, ¿sí? Que es porque hay un aumento de la presión de la vena porta, lo que produce la transudación del líquido a la cavidad peritoneal. Y ese aumento del líquido en la cavidad peritoneal se va a observar a través del abdomen distendido y muchas veces va a causar dificultad respiratoria en el paciente. ¿Por qué? Porque ese abdomen globuloso va a comprimir el diafragma y el paciente no va a poder respirar como corresponde. Otra de las manifestaciones clínicas son las manchas equimóticas o las petequias. ¿Por qué? Porque una de las funciones del hígado era la metabolización de las proteínas y, por ejemplo, no va a poder metabolizar bien las plaquetas, entonces va a haber una disminución de las plaquetas y el paciente tiene más riesgo de sangrado. Por lo general estos pacientes, sobre todo el paciente que tiene el aumento del amoníaco, va a ser un paciente de muchos cuidados porque va a ser un paciente letárgico, comatoso y va a necesitar mucho de la atención de enfermería. También va a necesitar el aporte de nutrientes, ¿sí? A través de una dieta rica en carbohidratos. El paciente, si está letárgico o comatoso, no va a poder ingerir alimentos por su propia
solo, digamos, no va a poder ingerir solo o alimentarse por su propia cuenta, entonces va a necesitar de la ayuda del enfermero a través de la colocación de una sonda nasogástrica, que obviamente siempre la indica el médico, o por una vía central para hacer la alimentación parenteral, porque estos pacientes necesitan recibir carbohidratos, porque una de las funciones del hígado era la metabolización de la glucosa. Entonces, si no ingiere alimentos, nunca va a cumplir las funciones que corresponde el hígado, ¿sí? Otras de los cuidados de enfermería, como ya les dije, es el peso diario para buscar edemas ocultos, el control del nivel de conciencia a través de la escala de Glasgow, el control de la piel, de la característica de la piel, ¿sí? Porque este paciente, al tener la ictericia, la piel también es un órgano excretor, entonces esa ictericia puede dañar el tejido subcutáneo y aparecer pruritos, ¿sí? Aparte, no está metabolizando, o por si es un paciente con una intoxicación por fármacos, el hígado no está metabolizando como corresponde y la piel va a eliminar productos de desecho y va a causar una toxicidad en la piel a través del prurito, ¿sí? O la piel reseca. Bueno, el control estricto de lo que ingresa y egresa el paciente, ¿sí? Para hacer un buen balance, para calcularles las calorías que este paciente necesita, el aporte energético que este paciente necesita. También cuidados importantes de enfermería, cuando hablamos del control de ingreso y egreso, es ver las características del egreso. El controlar la materia fecal. ¿Qué característica tiene la materia fecal? Por lo general, el paciente con las hepatopatías tiene la materia fecal pálida por falta de bilirrubina. Acuérdense que la bilirrubina se excreta en las heces y en la orina, por eso le da el color marrón a las heces o el color ámbar a la orina. Entonces, si el paciente tiene una hepatopatía, muchas veces la materia fecal de este paciente es color arcilla o arenosa, ¿sí? Y si el paciente tiene vómitos, cuantificar el vómito y ver las características del vómito, que muchas veces es bilioso. Y obviamente que hay que tratar la causa que produjo la hepatopatía. En caso de que sea una hepatitis, bueno, el tratamiento hacia las hepatitis, que son virales, ¿sí? O administración de gamma-globulinas. Si es un paciente alcohólico, obviamente que la adición, si está con una cirrosis hepática, no se la vamos a curar, pero sí hay que aminorar los signos y los síntomas que tenga el paciente, darle confort al paciente. Si es por una obstrucción, por un tumor, se le va a hacer una cirugía, supuestamente o seguramente, para poder extraer el tumor del paciente. Y controlar también los signos vitales, que son importantes, ¿sí? Cómo está oxigenando el paciente, si está con una ascitis que no tenga dificultad respiratoria, o colocarle un apoyo de oxígeno en caso de que esté con una hiperamonemia, porque está causando una toxicidad a nivel cerebral, ¿sí? Entonces el paciente va a estar aletargado, desorientado o comatoso, ¿sí? Por eso la importancia de los signos vitales, y con el control de la temperatura también, porque si es una causa viral o bacteriana puede elevar la temperatura del paciente.